Hola mis niños, en el día de hoy vamos a estar trabajando con nuestro cuadernillo número 3, semana 3, día 4, actividades 7 y 8. Y en nuestra actividad 7 nos dice casa con botellas de plástico. En esta actividad vas a colocar la información que falta en un gráfico de barras o de columnas a partir de la información brindada en una tabla. Y en nuestra tarea 1 nos dice, completa un gráfico de barras. Mira esta imagen. Es una pared para construir una casa con botellas de plástico recicladas, con otra técnica de construcción, muy similar a la casa de la noticia que leíste en la actividad 4, páginas 24 y 25. En la actualidad, cada vez son más las ciudades que se animan a construir este tipo de viviendas, ya que nos ayudan a cuidar lo que es nuestro medio ambiente. En la siguiente tabla nos muestra la cantidad de botellas de plástico de 1 litro que se utilizaron en la construcción de diferentes casas. Aquí vemos 5 casas, cada una con una cantidad de botellas. El siguiente gráfico nos muestra la misma información que contiene la tabla. Debes mirarlo muy atentamente y verás que está incompleto. Agrega los números, palabras o dibujos que se requieren para completar. Ten en cuenta lo siguiente, lo que se anota en el eje vertical y en el eje horizontal, lo que representa cada columna de colores y lo que indica la altura de cada columna. Como podemos ver, acá tenemos las cantidades de botella en nuestro eje vertical y en nuestro eje horizontal tenemos las cantidades de casa. ¿Qué debemos de hacer? Verificar. Recordarles que todo lo que está en amarillo sombreado es lo que yo coloco que no tiene nuestro cuadernillo. Entonces, acá nos dice, casas construidas con botellas de plástico. Es el título de nuestro gráfico. Acá tenemos en nuestro eje vertical cantidades de botella y en nuestro eje horizontal cantidad de casas. En la casa número 1 nos dice que tiene una cantidad de 1.200 botellas. Pero antes de ver esto debemos de ver que la cantidad de botella que nos dice en el eje esté incompleta. Como podemos ver acá, ellas están hechas con un parámetro de 200 en 200. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000. Luego de que completemos esto, entonces podemos iniciar a completar el gráfico. En la casa número 1 nos dice 1200, como pueden verificar, la línea está en el 1200, es decir, que eso es correcto. En la casa número 2 nos dice 1500, como podemos ver, está entre el 1400 y el 1600 a la mitad. Es correcto que se encuentre en 1500. En la casa número 3 está aquí abajito en el 400, en su cuadernillo, pero acá nos dice que son 1000. Entonces, esa columna la debemos de subir hasta el 1000 en la casa número 3. En la casa número 4 está en 0, no tiene nada. En nuestra tabla nos dice que son 800, entonces vamos a colocar nuestra barrita hasta el 800 y le vamos a colocar la cantidad. La casa número 5, que no tiene colocado casa número 5, deben de colocarle casa número 5 y debemos de observar que el gráfico esté hasta el 1800 es correcto, es decir, que ya hemos interpretado y analizado este gráfico. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestra tarea número 2, que nos dice, ¿cuántas botellas de plástico de 1 litro se utilizaron en la construcción de las 5 casas? Bueno, 6.300 botellas. ¿Cómo podemos asegurar que fue esta cantidad? Sumamos la cantidad de botellas por casas. 1.200, que está en nuestra tabla, también en nuestro gráfico de barra, 1.500, 500, 1.800 y 1.800. Esto nos da una sumatoria de 6.300 y así comprobamos que es cierta nuestra respuesta. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es nuestra actividad número 8, que dice combinando materiales. Veamos acá. En esta actividad vas a combinar los materiales para construir el techo y las paredes de una casa novedosa. Y en nuestra tarea 1 nos dice, ¿cuántas combinaciones son posibles? Imagina que unos amigos tuyos te proponen construir juntos una casa, utilizando paredes, algunos materiales reciclables
techo, zinc o madera. Armaron esta tabla para obtener la información de los materiales. Acá tenemos con qué se harían las paredes de la casa. Serían con botellas de plástico, neumáticos, latas o cartón. Y el techo sería de zinc o de madera. Escribe en tu cuaderno, miren el icono acá, escribe en tu cuaderno las diferentes posibilidades de combinar los materiales de las paredes con los materiales de los techos. Mira dos ejemplos y acá en el cuadernillo nos muestra paredes de botellas de plástico y techo de zinc. Aquí está, botellas de plástico y techo de zinc y paredes de botellas de plástico y techo de madera. Entonces, vamos a ver cuántas combinaciones son posibles. Dice aquí, uno de tus amigos pensó que hay 4 combinaciones posibles porque solo hay 4 tipos de materiales reciclables para las paredes. ¿Estás de acuerdo? Escribe en tu cuaderno por qué no estás de acuerdo con lo que tu amigo pensó. Acá, en estas que no están sombreadas de amarillo, tengo los 2 ejemplos del cuadernillo. Vamos a continuar combinando las posibles combinaciones. Vamos a tomar ahora paredes de neumáticos, paredes con neumáticos y techo de zinc, y paredes con neumáticos y techo de madera. Ya tenemos 2 combinaciones más, es decir, que son 4. Paredes con lata y techo de zinc, paredes con latas y techo de madera. Es decir, que ya tenemos 6 combinaciones. Paredes con cartón y techo de zinc, y paredes con cartón y techo de madera. Entonces, dice acá en la tarea número 2, esquemas que ayudarán a resolver cuántas combinaciones hay. Para asegurarse, debemos considerar todas las posibles combinaciones. Otro de tus amigos pensó y sugirió el siguiente esquema. Deberíamos de completarlo. Entonces, con nuestra tarea número 1, con lo que ya hicimos, vamos a confirmar este esquema, a ver si es cierto. Y nos dice lo siguiente. Debes de considerar todas las posibles combinaciones. Vamos a ver si es cierto. Paredes con botellas de plástico. Entonces, techo de zinc, como tenemos acá, y techo de madera. Eso es correcto. Paredes con neumáticos, con techo de zinc y techo de madera. Eso es correcto. Muy bien. Paredes con latas, techo de zinc y techo de madera. Ya estamos acá también, eso es correcto. Paredes con, como el único material que nos falta es el cartón, paredes con cartón, lo colocamos acá, techo de zinc y techo de madera, que también es correcto. Esta es una manera de organizar y hacer combinaciones. Por ejemplo, las paredes con botellas de plástico se unen por medio de una flecha con el techo de zinc. Esto representa la combinación del esquema completo. Entonces, ¿cuántas posibilidades diferentes hay para combinar materiales de paredes con techo? Recuerda que en cada caso se usa un material para el techo y un material para las paredes. Según nosotros vimos en nuestra tarea número 1, combinamos 8 veces. Entonces, compara las posibilidades que presenta el esquema con la que has escrito en la tarea número 1. Si tu respuesta es diferente, revisa las posibilidades y escríbela. En mi caso, las respuestas son iguales porque yo tengo acá las 4 paredes y si la empezamos a relacionar, me hacen las mismas 8 combinaciones. Así que tenemos acá 2, 4, 6 y 8. Es decir, que las respuestas son iguales, no son diferentes. Así que recuerden anotar el progreso del día de hoy en su planilla de seguimiento y nos vemos en la próxima.